Muchas gracias a todos por estar, tanto los que están presentes aquí en la sala como los que están escuchando en diferido por el podcast de alta frecuencia. Hoy vamos a hacer algo bien interesante. Si pueden tener a la mano un lápiz y papel, porque vamos a hacer como una especie de fórmula, vamos a sacar unos numeritos. Yo les voy a explicar un paso a paso lo que vamos a hacer, porque esta semana he estado trabajando en Clubhouse, en la sala de los miércoles, estamos hablando de las leyes universales, ¿no? Y esta semana le tocó a la tercera ley, que es la ley de la vibración. Esta ley está asociada al chakra de la garganta, porque por allí nosotros tenemos el don de la palabra. Y la palabra es un potente instrumento creador de nuestra vida. Nosotros creamos a partir de la palabra desde el mismo momento que la pensamos. ¿Okay? Y gracias a esta ley sabemos que ese pensamiento es una vibración y esa vibración es un sonido. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros somos unos emisores constantes de vibración y de sonido. ¿Okay? Según como sea esa palabra, según la frecuencia de esa palabra, pues vamos creando la frecuencia de nuestro entorno y principalmente de nuestra vida. Entonces, vamos hoy a continuar, reforzar, elevar la frecuencia de este chakra tan importante en nuestra vida, además asociado a que estamos transitando un año número 6, que es una vibración de creación en armonía con el universo, o por lo menos eso es lo que se nos pide, crear en armonía con el universo. Entonces, lo ideal es poco a poco irnos sintonizando al universo. Y este centro pues tiene un papel importante dentro de esta creación de nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a dar la intención del día de hoy a este centro para que en la semana tengamos un centro energético a una frecuencia elevada y nuestras palabras, sumada a nuestra intención, sean lo más pura posible, de manera que creemos una semana coherente, en armonía y además con mucha luz, porque al crear, al decir palabras de alta frecuencia, es decir, que palabras que no nos van a perjudicar a nosotros ni a otras personas, pues estamos ya de por sí creando un día, un momento, una situación agradable para nosotros, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Esto repercute en la salud, en nuestro cuerpo, en la vibración, en nuestro propio sonido. Como les dije, si tienen lápiz y papel, porque vamos antes de comenzar con los sonidos, a lo mejor a sacar una formulita, porque hoy quiero que veamos cómo sonamos. A partir de esta ley, nos damos cuenta de que el principio de todo es vibración y nosotros somos parte de ese principio, de ese todo. Por lo tanto, nosotros también somos vibración y nosotros somos sonido, lo que quiere decir que nosotros sonamos, ¿no? Y yo voy a leerles aquí literalmente para no irme por la tangente, algo que es una especie de ritual africano que hacen cuando una mujer quiere tener un niño. Y es lo siguiente, dice, cuando una mujer decide tener un hijo, se sienta bajo un árbol y se concentra hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer. Luego de escucharla, regresa con el hombre que será el padre de su hijo y se la muestra y se la enseña. Cuando hacen el amor, con la intención de concebirlo, en algún momento cantan su canción como una forma de invitarlo a venir. Este es un ritual muy antiguo, africano, que a partir del sonido ellos invocan lo que luego será su hijo, ¿no? Esa vibración, esa energía sonora que se manifestará en su hijo. Si lo traducimos a los tiempos presentes, esto no es más que una meditación, ¿no? Que puede hacer una mujer y en una concentración profunda puede canalizar esa energía que desea o con la que comienza a resonar, que va a descender a un plano manifestado a través de ella.
Esa energía pues es una canción, lo manifiestan a través de una canción. Nosotros podemos sentir algún tipo de sonido, algún tipo de vibración. Y esto nuevamente nos conecta con este principio del que hablamos el miércoles, el principio de la vibración. Todo es vibración. Estas personas sabían eso y a través de este ritual invocaban o conectaban con esa energía. En las culturas orientales antiguas, esto se hacía a través de chamanes o de maestros espirituales. Ellos eran los que hacían la conexión a través de una meditación profunda y le entregaban a la persona lo que ellos llamaban una palabra mágica o un mantra también. Le decían palabra mágica porque ellos siempre han considerado que la palabra tiene alma, la palabra tiene espíritu. En Japón, por ejemplo, existe una filosofía que se llama Kotodama, que significa koto es palabra y dama es espíritu. Los japoneses siempre han considerado que la palabra tiene espíritu y por eso ellos cuidan muchísimo su lenguaje a la hora de comunicarse, sobre todo con otra persona, ¿no? Y lo cuidan desde el pensamiento. Por lo tanto, a partir del Kotodama, ellos dicen que las palabras tienen poder, las palabras tienen una magia, si lo hablamos desde un vocabulario chamán. En la cultura oriental, pues también antigua, también hacían esto a través de la meditación del maestro y les entregaba un mantra sagrado que era su mantra. Ese mantra lo que quería decir que era su sonido. Así suenas tú. Comunícate con este sonido y entrarás en la paz de tu espíritu. Ahora bien, estamos en los tiempos modernos y nosotros seguimos siendo sonido, pero actualmente si no nos dirigimos directamente a alguien que sabemos que tiene esas capacidades, pues es un poco difícil saber quizás cómo sonamos. Sí que nos gustaría saber cuál es nuestro mantra o sí que nos gustaría escuchar el sonido que somos o como hacen los africanos a través de saber nuestro sonido, resonar con el sonido de aquel que queremos que sea nuestro hijo, ¿no? Conectar con él desde lo más primogenio, de lo más sutil que es el sonido. Entonces, en función a eso, hay un músico que además es un divulgador científico que se llama Jordi Jausset, no sé si se pronunciará así, creo que es catalán, se escribe Jausset, Jordi Jausset, que él es autor de entre tantos libros, hay uno que me gusta mucho, que es La terapia del sonido. Y allí él occidentaliza esta tradición y nos enseña cómo nosotros podemos saber cuál es nuestra frecuencia, cómo sonamos. Quizás no vamos a obtener de aquí un mantra, es decir, una palabra mágica, pero pudiéramos asociar ese sonido a una frase o a una palabra que nos guste, crear nuestro propio mantra con la base de la frecuencia en la que sonamos. Nacarit, una Dime, pregunta. sí. ¿Eso también puede explicar algunos sonidos o algunos estilos musicales que van vibrando más con nosotros? Es porque de alguna forma esos sonidos neuromusicalmente, no sé si el término vale, pero Sí. mm, en ese entorno vibran igual que nosotros en ese momento determinado. Correctísimo, Marianne, porque hay composiciones musicales, toda composición musical tiene lo que llamamos una fundamental. Es el sonido vibratorio o la nota más baja del sistema, ¿no? Y la que es siempre fija. A partir de ella se van creando los armónicos. Y allí entonces viene la composición musical. Si esta fundamental vibra en la frecuencia de que nosotros somos, conectamos muchísimo más con ella particularmente. Entonces, sí tiene que ver con eso. ¿Mm? Y justamente eso es, nosotros somos como una frecuencia fundamental, es decir, algo que está como fijo, ¿no? Cuando ustedes escuchan un om,
Allí hay como un tono que no va a variar por nada y sobre ese tono hay pequeñas variaciones, pero esas variaciones están asociadas armónicamente a la base, que es la fundamental. Cuando lo hablamos, no logramos distinguir estas frecuencias porque muchas son, perdón, estos armónicos, porque muchos son de frecuencias no audibles al oído humano. Pero bueno, a través de quizás dispositivos electrónicos sí que pudiéramos separarlos y ver las diferencias, ¿no? de armónicos sobre esa fundamental. Entonces nosotros somos una vibración fundamental porque somos exactamente, estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? de nuestro creador. Se dice que nuestro creador es una vibración universal y esa vibración universal es una fundamental, ¿okay? Es decir, un sonido vibratorio fijo, inmutable. Y de allí salen pequeñas chispas sonoras que somos nosotros, vibraciones, cada uno con su propia frecuencia. La numerología ha hecho, ¿no? investigaciones y trabajos con el cual nosotros podemos hacer interpretaciones a través de los números. Y esto seguro no, esto tiene que ver, se desprende del método de la gematría. La gematría es el método donde se le asigna, se le atribuye un valor numérico a una palabra del alfabeto hebreo. ¿Okay? Entonces, de aquí nace la numerología. Si aquí hay algún numerólogo, me puede corregir también y puede complementar si lo desea. Entonces, de aquí nace la numerología para adaptar esta asignación de números a el alfabeto latino. ¿Okay? Y entonces le asignan al abecedario latino los números del 1 al 9. Ya cuando comienza el 10, comienza otra vez el 1 al 9 y así sucesivamente hasta que se acaba el alfabeto. Entonces la A tiene el 1, la B tiene el 2, la C tiene el 3 y así, ¿okay? Hasta que llegamos a la Z. Y la ñ, que tampoco está en el vocabulario ahorita oficial, en el abecedario oficial, la componen de la N y la G. ¿Okay? El valor de la N es 5, el valor de la G es 7. El total es 12, lo reducimos un dígito, entonces el valor de la ñ es 3. 12, 1 más 2, 3. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve esto? Porque este músico, Jordi, en su libro La terapia del sonido, nos dice que para nosotros saber cómo sonamos, una aproximación muy, muy, muy cercana, podemos obtener el valor numérico de nuestro nombre de pila más nuestra fecha de nacimiento. Si nosotros tenemos 2 nombres de pilas, pues sacamos el valor numérico de los 2 nombres siempre que nos identifiquemos con los 2. ¿Okay? Si a nosotros nos llaman de los 2 nombres, esto pasa mucho en Latinoamérica, que tenemos más de un nombre. Tenemos nombres de artistas. Exactamente, exactamente. Carlos Eduardo. Y esos nombres se pronuncian completos, ¿ok? No es que es Carlos y es nombres completos. Quizás el mío es un poquito más difícil porque Nacarida Angélica, casi nadie me llama completa, solo mi madre me llamaba así. Incluso tengo 2 hermanas que me llaman solo por mi segundo nombre y solo cuando ellas lo pronuncian yo sé que es conmigo. Pero si otra persona me llama por Angélica, yo no sé que soy yo. Para que vean la conexión sonora que tenemos también con la pronunciación, con la persona que lo dice, cómo nos identificamos con una persona a nivel sonoro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro nombre de pila, sacamos su número, su valor y le sumamos nuestra fecha de nacimiento. Nacarit, para sacar el valor, ¿sumamos el número de letras o hay alguna letra que tenga un valor específico? Sí, la che tiene el valor Ajá, específico 2, ajá, la elye tiene el valor específico 6 y la ajá. ñ tiene el valor específico 3. Ok, el Pero del resto del... resto se asigna. La A es el 1, la B es el 2, la C es el Ok, 3. Cuando llegamos al 9, es decir, cuando llegamos al 10, el 10 no es 10, sino 1 otra vez. ¿Ok? ok. Entonces, sacamos nuestro nombre.
Vamos, le sumamos eso. La fecha de nacimiento sí es tal cual. Si nacimos el 10/2 de 1990, pues sumamos 10 más 2 más 1 más 9 más 9 más 0. Ahí van a obtener un valor específico. ¿Ok? Okay. Entonces, con respecto al nombre de pila, si hay personas que se han cambiado su nombre, hay primero un poco que investigar la razón por la cual se la cambió. Quizás no se siente identificado con ese nombre que le asignaron, que quizás no vibra, no resuena con ese nombre. Y luego, en el transcurso de su madurez emocional, conectó con un nombre con el cual se identificaba más. Si es así, pues puede usar ese segundo nombre con el que vibra, con el que resuena. Si son nombres que se hacen por rebeldía, pues no sé, aquí tendríamos que hacer un estudio primero de las razones, ¿no? ¿Por qué se cambió el nombre? Sin embargo, yo invitaría como a hacerle las frecuencias de ambos nombres y ver cuál sonido del valor resultante te hace sentir mejor, ¿no? Te hace sentir en paz. Yo voy aquí a borrar un segundito el enlace del podcast para compartirles esta página. Esta página que estoy compartiendo es un generador de frecuencias. Ella cuando entren les va a decir que necesitan compartir el audio de ustedes, le dicen que sí, ¿okay? Para que puedan escuchar la frecuencia. Mucho cuidado si tienen audífonos, bájenle el volumen y vayan subiéndolo poco a poco, porque lo que esto produce son frecuencias y las frecuencias pueden, si son muy agudas, pueden dañarnos el oído, ¿ok? Entonces, ¿por qué les doy esta página? Porque el valor resultante de la fórmula que le estoy dando nos va a dar un número. Ese número es nuestra fundamental. Así sonamos. Esa es la vibración que nos compone, ¿ok? Como seres. Esto tiene mucha similitud. Yo no sé si aquí hay personas que saben de cómo se hace la carta astral, pero así como obtienen, como hay una, ¿sí, no? Sí, tal cual. O sea, que es como Exactamente. una y aparte es una combinación prácticamente única. Exactamente, es única. Aquí hay una interpretación y es que todo se une. La numerología nos dice simplemente, primero que los números, la geometría sagrada, nos habla de todo, nos habla de la esencia de lo que somos. Lo que ha hecho cada uno de estos métodos es traducirlo a nuestra lengua, ¿no? Para nosotros poder comprender qué significa esto de la geometría sagrada, qué significa todo esto de tanta numerología que combinadas de ciertas maneras son una perfección para el ser, para nosotros mismos. Nos habla de lo que somos. Entonces, todos estos métodos lo que hacen es ayudarnos a comprender qué es lo que nos están diciendo. Entonces, así como hay una interpretación de la numerología para saber a qué vinimos, nuestra carta astral, pues también nos dice cómo sonamos, que es este número que les digo que obtienen con la fórmula. Y al incluirlo en este generador de frecuencias, les doy un generador de frecuencias porque son frecuencias, ¿no? Y las frecuencias son muy difíciles de conseguir, por ejemplo, en un instrumento, a menos que se fabrique muy especialmente con esa frecuencia, ¿no? Quizás si alguna frecuencia coincide, no sé, alguien que haya hecho una frecuencia X o un diapasón que tenga exactamente esa misma frecuencia, pues sería ideal. Pero si no, tenemos estos generadores de frecuencias que también funcionan. Dime. Una pregunta, Natarit, Sí. para retomar un poco el ejercicio, por si acaso todo, están como yo aquí anotando como loca con el papel. Ok. Vamos a tomar el abecedario, vamos a asignarle del número 1 al número 9 Sí, cada una de las letras del correcto, abecedario. Termina en 9 y luego comenzamos hasta a 1 y así sucesivamente. Si correcto. nuestro nombre tiene la letra Che, que es CH, en vez del número que se le tendría que asignar, o sea, el número que tendría que asignársele a esa letra CH, Che es el 2, Es la correcto. doble L el 6 y la ñ el 3. Luego de que sumes el nombre por el cual normalmente te llaman, que pueden ser tus dos nombres, tres nombres, un solo nombre, Exacto. suma todo ello. Por ejemplo, a mí casi siempre me llaman María Melina,
Muy Ya una bien. vez que me conocen en profundidad, entonces yo sumo todos mis números y dan número 39. Puedo ir a este generador de tonos en línea Es y poner correcto. el número 39 y se generará el tono en el cual, o la vibración, ¿no? El tono en el Se cual, genera tu frecuencia fundamental. Así correcto, vibras tú. Así, correcto. esa es tu vibración. Y sí, exacto. Pero a ese valor que me estás diciendo le sumaste tu fecha de nacimiento. Ah, importantísimo, casi se me olvidaba. Sí, es que No te tengo estaba tan dando muy preparado. bajo. Sí, ese número me Exacto. estaba sonando muy O bajo. sea, tenemos la fecha de nacimiento Sí, día, y mes y año más el nombre de pila. exacto. Sumamos Ajá, entonces día, mes y año, cada uno de los dígitos por separado, lo sumamos. Ok, correcto. ya Sumas. te voy a decir qué número es. Sí. Y es importante lo que dices de que a mí, que dijiste, a mí por lo general me llaman María Melina. Es importante que le saques la frecuencia a tu nombre original primero, ¿no? A tu nombre con el que te trajeron, que te asignaron, que te bautizaron, tu Sí, madre es lo este. pensó para ti, porque esa es la vibración que tu madre de inicio pensó para ti. ¿Ok? Claro. Por lo tanto, es como que si hubiese sido esa conexión de esta tribu africana cuando se sentó debajo del árbol y escuchó la canción Ok. que resonaba con el hijo que iba a venir. Entonces, sí es bueno que lo hagas y aparte, pues puedas tener también la frecuencia con la que te llaman normalmente y Sí, que son las compares. dos. Ya Sí, tengo la fortuna. Y una vez entonces que sumo la fecha de nacimiento y sí, digamos, la asignación numérica a mi sí, nombre, tengo la frecuencia. Ahora me da 67. Y esta ok, frecuencia fundamental, sí, ¿nos puedes explicar de nuevo para quienes están ingresando ahora a la sala? sí. En pocas palabras, ¿qué significa? Mira, la fundamental a nivel musical o la frecuencia fundamental es la frecuencia resonante más baja de un objeto vibrante. En este caso, el objeto vibrante somos nosotros. Nosotros tenemos un sonido fijo, un sonido sobre el cual luego se crean ciertos armónicos asociados. ¿Okay? Entonces, ese sonido fijo se llama fundamental. En la música siempre hay una fundamental. En una cuerda de, un tono, de un cuatro, de un instrumento, siempre hay una fundamental. Es el tono más bajo de la, de la serie de armónicos que conforman un sonido. ¿Okay? Siempre hay algo fijo. Esa fundamental es una vibración que todo lo tiene. Pues si volvemos a asociar esto que estoy diciendo con la ley de vibración, la ley universal de la vibración, todo vibra. Por lo tanto, todo tiene una frecuencia específica. ¿Okay? Entonces, esa es la fundamental, es el tono más bajo. Dime, Sara. Ay, gracias. Bueno, una pregunta. Tanto en tu nombre como en tu fecha de nacimiento, ¿tienes que llegar hasta un número de un solo dígito o se queda como por pares? No, en la fecha de nacimiento dejas los dos dígitos, tal cual. Si naciste un 10, déjale, suma 10. Si naciste el 10-12, suma 10-12. ¿Esa es la pregunta o no? Sí, bueno, es que yo pensaba que, por ejemplo, si yo nací el 13, es un Sí. 4. El 13 No, de si noviembre, naciste por el 13, ejemplo, en este es un caso, 4. sí. No, si Ajá, naciste 4. Y el... luego en noviembre sumo uno y uno 2. Y el año sumo cada uno de los dígitos, de los 4 dígitos. Y también pongo el año y luego ya sumo esos tres, pero si al final me da, por ejemplo, 11 o me diera 10, ¿es uno o es dos No, 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 o al por final ejemplo lo dejas tal 33? cual. No, no lo resumes a Ok, un pues, dígito. Lo dejas el valor que te da. ok, y el de los nombres, el del nombre también en 2 dígitos al final, lo que te Sí, dé. sí, el de los nombres también. Si te dio 40, déjalo 40. Ok, muchas gracias. Ah, de nada, de nada. Creo que, no sé si Rosemary también había abierto el micrófono, no. Sí, hola, buenas Hola, tardes, hola, ¿qué o tal? buenos días todavía. ¿Qué tal? Un gusto. Yo tengo acá una inquietud. Con Sí, esto, no entendí bien. Con esto de las letras, por ejemplo, mis letras son R, O, sí. S y son 18, 19, 15, así. ¿Estas se suman No, tal cual o las voy no, reduciendo? 18, 19 no, porque la R, mira, recuerda, la A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6. Cuando llegas a la I,
es un 9. La J Ajá. debería ser un 10, pero no es 10, se reduce a un dígito. Ah, ok. La Ahí se J es reduce a un dígito. 1, 2, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La R, la S debería ser Ya. otra vez un 10, pero no es 10, sino que Uno. se reduce a 1 y así. Ah, ok, ok, Ujú. ok. Y de ahí le sumo de corrido nada más, ¿no? Sí, Entendí. exactamente. Exacto, Y si el, es. el año también, todo, cada dígito se suma de corrido. Sí, único que Sara dijo que si ella cumplía el 13, ella está sumando 1 más 3. No, déjalo como 13. Mm, ¿Ok? En la, como en, la, tres. en la- en la Ok. fecha de nacimiento sí dejen los dígitos tal cual son. Y el año tal cual, porque, o sea, Otra, yo, por ejemplo, nací en 1980, sumo 7, 3, 1980. No, 1 más 9 más 8 más 0. Ok. No, no, solo por rectificarlo Sí, para sí, que, sí, es porque, correcto. porque el generador de tonos da hasta ok, cada, no sé cada cuántos mil. dígito. Otra Sí, consulta. sí, Miren, en mi caso, mi nombre es Rosemary Lisset, sí. pero a mí, en mi familia, solamente mi familia me han dicho siempre Liz. Y normalmente el Lee, resto del mundo sí. me dice Rosemary. Ok. Y yo me identifico con Rosemary más que con Liz, pero claro que yo me doy cuenta que en mi casa y en mi familia vibro diferente. Bueno, eso está interesante también de analizar luego en Siempre me he cuanto dado cuenta de eso. si cómo vibramos, porque si tú sacas la frecuencia que obtienes de Lee con tu fecha de nacimiento y de Rosemary con tu fecha de nacimiento, te van a dar dos valores de frecuencia. Si usando este generador que les estoy dando, ustedes meten esa frecuencia, se someten 5 minutitos como si estuviesen meditando, a esa frecuencia, ustedes van a darse cuenta de las sensaciones del cuerpo, porque a ello es donde voy, de por qué estamos sacando la frecuencia de cada uno de nosotros. Si esta es nuestra frecuencia fundamental, si logramos sintonizar con ella, podemos, como si fuese un mantra, encontrar nuestro punto de equilibrio a partir de escuchar cómo sonamos. ¿Me entienden? Entonces, si tú tienes un Lee y tienes un Rosemary, escúchate en ambas frecuencias y ve qué sientes, ve cómo te sientes, cuál es la reacción de tu cuerpo, ¿no? Hazlo como una meditación. Cuando usen el generador, yo les recomiendo que usen la opción seno, que es la onda senoidal, porque es mucho más suave de escuchar, ¿no? Las otras ondas a veces son un poco chirriantes y les voy a ver. Fíjense, esta, por ejemplo, es mi frecuencia, no sé si se escucha. Sí. Ok. Fíjense, las frecuencias son eso, no es sonido, no esperen una musicalización, es un sonido, porque yo trabajo con sonidos, no trabajo con musicoterapia, que es otra cosa, ¿no? Esto, muchas veces nosotros tenemos sonidos como estos, por ejemplo, en la nevera o en hay algo que está sonando y nos perturba tremendamente, ¿no? Porque es una frecuencia que hay una disonancia con el sonido que nosotros somos y porque nos despertará algún tipo también de recuerdo. Si este es mi fundamental y yo lo pongo muy suavemente de fondo mientras hago una meditación o le puedo poner encima algún tipo de otra frecuencia, ¿no? De sonido, de mantra o con esa vibración pronuncio una palabra que a mí me guste, ¿no? Yo estoy conectándome con mi sonido de origen y puedo alcanzar una reestructuración vibracional de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, de Es allí, decir, que a lo mejor o sea, utilizando este tono sobre sí, algún otro, podemos hacer que esto sea como mucho más eficiente, por decirlo de alguna forma. armónico, ¿quieres decir tú? Armónico, exacto. Para que sea armónico, tú puedes sacar los armónicos de esta frecuencia. ¿Y cómo se saca? Los armónicos son el múltiplo de la frecuencia. Por ejemplo, a mí me da 94, esa es mi frecuencia. Si lo multiplico por 2, me da un armónico, me da 188. Si lo multiplico por 3, me da 282. Si lo multiplico por 4, me da... Todos esos armónicos juntos me forman la melodía de esta frecuencia. ¡Qué belleza! Sí, y eso es lo que hace un cuenco. Un cuenco tiene una fundamental. Esta fundamental, por ejemplo, es una fundamental que no es un número tan bajo porque suena agudo, ¿no? Es un número quizás, qué sé yo, puede ser no sé, un 200 o algo así. Y sobre él están los múltiplos de él, que son los que hacen los armónicos y son los que permiten que el cuenco tenga una
sonido como este. Si uno se fija con mucho cuidado, hay una fija, un sonido fijo, y sobre él muy sutilmente hay armónicos que componen el sonido total. Nosotros somos esto que está sonando, pero al valor que se genera con nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento. Por eso un cuenco, el sonido de un cuenco, además hecho con materiales especiales, nos hacen a nosotros reestructurarnos vibracionalmente, porque con alguno de ellos seguro vamos a resonar, porque con alguno de ellos estamos cercanos a nuestra propia frecuencia, a la frecuencia con la que vinimos a este mundo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Nos armonizan nuevamente y nos sacan de la disonancia que creamos cuando tenemos un día agitado, cuando usamos mal la palabra, cuando elevamos los tonos de voz, porque los tonos de voz también ocasionan una disonancia de nuestra vibración, cuando siquiera pensamos a nivel de juicio destructivo a la otra persona, porque estamos emitiendo una vibración de una frecuencia perturbadora, todo eso nos desarmoniza como vibración que somos. Y siempre debemos buscar una manera de rearmonizarnos. Por eso existen las técnicas del sonido, las terapias y la terapia de la música. Vamos a hacer los 10 minutos de sonido con la intención bien puesta en nuestro centro, en nuestro chakra, el centro energético de la garganta, visualizando cómo cada armónico de estos cuencos nos fortalecen la vibración, nos las sintonizan con la frecuencia universal y hacen de ella un centro energético muy brillante, muy saludable y con una vía limpia para la salida de sonidos de alta frecuencia, es decir, palabras que estén en armonía, palabras que no juzguen, palabras que no dañen, principalmente a nosotros mismos.
armonía.